Empiezo contigo, David. Telefónica. ¿Necesita hacer qué? ¿Y qué ha hecho? Que lo han hecho estos dos señores. Ahora nos van a contar cómo. Bueno, buenas a todos. Lo primero, Ana. Aunque tú te creas que no te oyen, Me estáis esos escuchando, cascos ¿verdad? son maravillosos. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Aquí sí que te pido que proyectes un poco más la voz, Vale. para que te dejamos aquí. Bueno, gracias por invitarme, para poder compartir mi experiencia. A ver, ¿cuál es ¿Lo oís nuestro... bien? Sí. ¿Cuál era nuestro problema con el que nos enfrentábamos en Telefónica? Que seguro que muchos de vosotros lo estáis sufriendo o lo habéis sufrido. Teníamos muchas fuentes de información, mucha información. Nos enviaba la información, bueno, desde lo que son las capas locales, capa corporativa, o sea, nos encontrábamos con un montón de información. Toda esa información la teníamos que normalizar de alguna manera siempre en un Excel. Ese Excel acababa en otro Excel y luego ese Excel acababa en un PowerPoint, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, mucha gente involucrada en el proceso, muchas revisiones, muchos errores que se podían cometer porque había mucha manualidad. Entonces, cuando comenzamos a pensar en implantar una solución en lo que llamamos Rosetta, que es como lo llamamos, lo que queríamos era crear un repositorio de información donde pudiéramos centralizar toda esa información. O sea, unificar de alguna manera todas las bases de datos en un único cajón. Eso es. Entonces, llegado a ese punto, bueno, en este caso estuvimos trabajando muy de la mano con Stratesis. Lo que se hizo fue un levantamiento de la información, tanto en las capas locales como en la capa corporativa, una homogeneización de todo ese modelo, porque eso es súper importante para que al final todos hablemos de lo mismo, que todos sepamos que si hablamos de un dato es ese dato. Y luego, en una segunda fase, ya una vez que teníamos definido ese modelo de datos, se produjo lo que es la implantación de la solución. Vamos por partes. El proyecto se llama Rosetta, ¿no? Sí, eso es. Vale, y vosotros sois los que ponéis en marcha el sistema Rosetta. A ver, ¿qué función y qué aportación hacéis a Telefónica con ese trabajo cada uno? Buenos días. Nosotros somos la gente de data, ¿vale? Entonces veníamos un poquito pues a hacer la implantación. Voy a aprovechar para contar que era Rosetta, que me parece interesante, ¿vale? Porque viene muy a cuento. De hecho, le cambiamos el nombre al principio del proyecto, pero no era como se llamaba al principio, era One Source of Truth. Al final lo que buscamos aquí era este inspiracional de quiero ser data driven y quiero una única verdad del dato. Y lo que teníamos es una empresa muy grande, con cada uno de los datos a su bola y muchísimo Excel. Entonces lo que conseguimos hacer aquí es poner los datos todos en un sitio, como bien habéis dicho, pero tener tanto la visión corporativa como la visión de negocio. Manteníamos las dos capas. El negocio tenía su analítica con su detalle y corporativo tenía la traducción al detalle analítico corporativo. Y un poquito trabajar con dos lenguajes, un lenguaje corporativo común y un lenguaje más local, es lo que nos vino a Rosetta, que le va el pelo. Pues le va el pelo, ¿vale? Y entonces nosotros un poco lo que hicimos es sufrir para conseguir que esto funcionase, básicamente. ¿Tú también sufriste? No, en realidad no sufrimos. Sí, bueno, aquí yo quiero hablar sobre la importancia del consultor. El consultor no tiene que ser solamente un habilitador tecnológico. El grave error que se comete muchas veces y que no se cometió en el proyecto de Rosetta, el grave error es llegar y preguntarle al usuario, ¿qué haces? Cuéntame tu proceso y automatizarlo. No, el consultor tiene que ser un verdadero advisor, experto en procesos de negocio, financieros, saber de rentabilidad, de reparto de costes y poderle proponer al CFO nuevas ideas y nuevos. O sea, a ti te llama Telefónica y te dice, mira, tengo un montón de Excel, un montón de PowerPoint, ¿qué hago con todo esto para que me resulte útil? Porque al final tengo una maraña de informaciones superpuestas y tú eres el que les propones que hagan Rosetta, ¿qué hace él?
Sí, aquí. Compartido. Compartido. Participamos las dos compañías en el asunto. Lo que hacemos es proponer un equipo mixto de consultoría que incluye no solamente una sola empresa. Pongo como ejemplo la alianza que tenemos Strategy CMG Global y no solo expertos en tecnología, como ya lo dije, un equipo híbrido que pueda hablar de tú a tú con el CFO, retar, cuestionar y proponer nuevas formas de hacer negocio. Y lo que os aporta David es que recoge toda la información, entiendo que evita duplicidades, supongo que es una imagen mucho más fiel de la empresa. Sí, o sea, al final nosotros, o en mi caso, el papel que tenemos es un poco el de facilitador, ¿no? O sea, facilitarle al consultor, pues, toda la información que necesite, todo lo que necesite de, pues, tanto de las capas locales. Facilitárselo al consultor para que te haga ese trabajo y después decirle a la compañía, aquí tenemos esto para trabajar, ¿no? Sí, pero igual, ahí haces un poco el nexo entre lo que es el propio cliente, lo que es Telefónica, la alta dirección, porque esto al final acaba en ExCom, en Consejo de Administración, alta dirección, y haces un poco de ese nexo entre todas las partes, ¿no? Qué trabajo tan poco estresante, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Muchas noches sin dormir. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacer todo ese proceso en una empresa como Telefónica, que supongo que había miles de millones de hojas Excel? Pues yo creo, a ver, digamos que el Go Live, ¿no? La primera fase donde ya empezamos a ver, no sé si fue año y medio o 2 años aproximadamente. Y luego sí que es cierto que se ha ido mejorando, o sea, todo va mejorando y de hecho, vamos, es un caso de éxito, no estamos hablando de que esto es real y de hecho lo estamos utilizando ahora, o sea, es algo que seguimos utilizando, seguimos mejorándolo, obviamente, porque siempre tienes que mejorarlo. Claro. Tanto con necesidades de negocio como con necesidades tecnológicas o cosas nuevas que te ofrece el producto, ¿no? Pero vamos, lo seguimos utilizando a día de hoy. Ahora me dices, no solo en que sigue mejorando, sino que le ha aportado a la compañía tener eso, porque tú haces esa inversión en tiempo, en esfuerzo, en recursos, etcétera, porque tienes un reporte, pero ese modelo de trabajo, claro, con las particularidades de cada cual, es extrapolable a otras empresas, esa consultoría y ese desarrollo tecnológico. Totalmente. Al final, no me quiero repetir, pero tener una única verdad del dato, es que es tan básico como eso. Entonces, al final lo que tenemos es toda tu información para toma de decisiones, ¿no? Porque información hay mucha, pero toda la información para toma de decisiones del área financiera la tienes en un único sitio. Y para una corporación como es Telefónica, que es que estamos hablando de muchísima gente, o sea, David está diciendo, es que todavía se utiliza, bueno, es que es el core de la toma de decisiones financieras de todo Telefónica, es que no estamos hablando de una herramientita para hacer reporting, ¿vale? Entonces, esto, ¿dónde aplica? Aplica a todo el mundo, al final queremos tener un único sitio donde estén los datos financieros que sirvan para tomar decisiones. ¿A quién le interesa eso? ¿A quién no le interesa, no? En tiempo real. Exacto. ¿A quién no le interesa? Bueno, las finanzas no son tan tiempo real como otras cosas, tan rabioso tiempo real. Sí, que no necesitas, ¿no? como el Santander, claro, no cuadrar la tesorería que no se te queda al descubierto. Pero aquí sí que es verdad que partíamos de una situación original en la que el proceso de cierre pues, podía llevarnos 15 días, pero sin exagerar, y ahora pues este último, que es el de marzo, nos ha llevado no sé si 1 día y medio o 2. De 15 días a 1 día el cierre solo por hacer ese proceso y esa transformación. Pues vale la pena, la verdad. No, digo, es extrapolable a otras empresas. Supongo que tú también como consultor aprendes en ese proceso, porque no trabajas solo con una empresa. Totalmente, y algo que no podemos llegar como consultores a decirte tienes que apegar al estándar o a la mejor práctica. ¿Por qué? Porque a veces la mejor práctica no le va a funcionar a Telefónica o puede sí funcionar. Entonces uno tiene que tener la habilidad para recalcular y llegar a proponer cosas diferentes y configurar SAP. Finalmente SAP es exitoso, funciona bien, pero la clave está en el equipo de consultoría que hace esa habilitación y esa configuración. Es decir, que no vale de te mando el paquete y lo enchufas. Necesitas
conocer la empresa para hacer una solución tecnológica adaptada a sus necesidades en particular, ¿no? Y conocer la industria y los procesos financieros de esa industria. Solo de esa manera, vuelvo a repetirlo, vas a hablar de tú a tú con David y poderle proponer no solo la habilitación tecnológica. Esa es la clave. Y luego dentro de la empresa, ¿cómo se recibe eso? Quiero decir, cuando tú llegas y dices, el cierre antes eran 15 días y ahora es un día. Entonces ahora te aplauden. Pero cuando llegas y cuentas de, voy a haceros esta transformación interesante, porque la primera venta la tienes que hacer en casa. Sí, a ver, la gestión del cambio. Y al financiero, al CFO, que te la pague. No, al financiero y luego a toda la gente que está involucrada en ese proceso y que saben perfectamente cuál es su trabajo, que se ven amenazados por nuevas formas de trabajar, que piensan que es que ahora vamos a ser menos, que esto no nos puede tal. ¿La realidad cuál es? Pues que al final el tiempo que dedicabas a ver que ese dato fuera bueno, ahora lo puedes dedicar a otras cosas. Puedes analizar más la información, te puedes dedicar a temas como la inteligencia artificial, puedes añadir una capa más sobre lo que ya tenías. Pero sí que es verdad que el primer momento ese de la gestión del cambio es complicado, pero en todos los proyectos, vamos. ¿Quién te lo puso más difícil? De las áreas de negocio. No puedo. No, es que son experiencias complicadas. No te voy a pedir el nombre de ningún director general. En general fue pero complicado. hay áreas que se resisten más que otras. Hay áreas más tradicionales. En general, yo te diría que en general. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues que siempre hay algún usuario clave que te apoya, porque es gente que está como, o sea, que lo veo, que entiende esa visión, ¿no? Hacia dónde vas. No, es que además yo lo piensas y dices, llega un momento en que organizas el dato, clasificas el dato o el dato te aplasta, te entierra. Y si eso te pasa con los papeles que tienes en casa, no te quiero ni contar en una empresa como Telefónica que tiene una barbaridad de información. Y ese proceso que habéis hecho en Telefónica, ¿cuántas empresas lo están haciendo? ¿O a qué no te digo cuántas, que sean 2 o 200, sino a nivel de IBEX, por ejemplo, de empresas de ese tamaño se está haciendo, está terminado, a las medianas empresas ni se les pasa todavía por la cabeza, porque supongo que es un proceso que al final, como en todos en el tejido empresarial español, la gran empresa va arrastrando a la mediana y a la pequeña con las que trabaja, porque es que lo necesita también. A ver, el caso específico de Rosetta, de realmente tener un repositorio común de finanzas, hombre, yo creo que te da más beneficio cuando eres una gran corporación en un montón de países con un montón de negocios, claro, ¿no? Porque ahí pues se generan silos de forma más natural que si eres una empresita que tiene una oficina en Barcelona y sois 15, obviamente, ¿no? Es que en ese caso, si tienes un buen archivador, igual con un Excel ahí sí tomar funciona. Con un poco de calma. Exacto. Yéndome al extremo, ¿no? Entonces yo te diría, las grandes, yo creo que la mayoría está en una situación muy parecida, ¿vale? Estos proyectos ya los han hecho. Es verdad que siempre van saliendo setas, vas comprando, vendiendo empresas y las tienes que ir incorporando a este modelo y siempre hay trabajo para ir mejorando. Yo creo que el tema no está tan ahí, si lo tienen o no lo tienen, ¿y ahora qué viene? ¿No? Que ya lo haremos después. Pero yo creo que hay un siguiente paso muy importante. Háblamelo ahora que me quedo sin tiempo, o sea, termínalo, que es a lo que voy. ¿Quieres que empiece por ahí, que vaya por ahí? No, termina lo que ibas a decir, pero entonces yo te diría, si yo ya he terminado la integración del dato, hay más que hacer. ¿Cuál es la siguiente? Bastante más que ¿Cuál hacer. es la Rosetta segunda parte? Esta es la base realmente sin la cual lo demás es muy complicado. Pero yo creo que una vez tienes el dato y lo tienes integrado... ¿Sí? ¿Sigo por ahí? Sí. O sea, aquí mandáis vosotros. ¿Qué viene después? Hombre, para empezar, viene la IA. Vamos a tener IA, va a venir mucha IA. ¿Y por qué va a venir IA? Yo veo IA en varios sitios, ¿vale? Una es que cuando tú tienes el dato integrado, no dejas de estar viendo lo que ha pasado. Y estás decidiendo con qué es lo que ha pasado hasta ahora. Pero hoy en día, la tecnología me deja saber y qué es lo que puede pasar. Entonces tenemos lo que llamamos la analítica avanzada, lo que es la IA, que ahora se llama, me hace una gracia este nombre, que ya se llama la IA clásica, que es la que un poquito te va a decir, un poquito de predicción, ¿no? Hacia dónde va la cuenta de resultados, una predicción de ventas. Pero eso que no hace nada, solamente te lo cuenta. Pero proyecta exacto, ya es, dejo de mirar por el retrovisor que ha pasado y empiezo a mirar hacia adelante, qué es lo que va a pasar. Y ya tengo ese input adicional de,
pues viendo lo que va a pasar voy a hacer esto o aquello. Pero después hay más IAs. Está la IA que te va a permitir simular. ¿Vale? Ahora mismo los procesos que tenemos en Telefónica para hacer una simulación se hacen forecast que pasa por un montón de manos y que se tarda tiempo en hacer. Lo que buscamos es ya ellas que te empiecen a hacer algoritmos de estos de Monte Carlo, en el que te van poniendo distintos escenarios posibles, plausibles, en que vas viendo por dónde se puede tirar. Y después está la IA más generativa, que te va a decir un poquito el poder empezar a hablar con el, yo le llamo el cacharro. Podemos empezar a hablar con el cacharro y que el cacharro nos responda, ¿vale? Pero esa generativa no es, quiero decir, no le dejas manos libres para actuar. No para actuar, pero sí para preguntar. Sí. Pero ¿y para actuar no? ¿Por qué? No. Bueno, primero porque somos muy defensores de que la IA te tiene que dar un input, pero hoy en día todavía el humano tiene que decidir. Y en poquitos escenarios dejamos que una IA tome ciertas decisiones de forma automática, aunque sí que los hay. En el tema de finanzas está más vinculado a ayúdame a descubrir dónde tengo esto o qué es lo que está pasando y va más por ese camino, ¿vale? Entonces, la IA la utilizamos más para cuando yo abra el informe de turno o cuando me levante. Dime si hay cosas que te chirríen un poco, ¿no? Tenemos un problema de working capital, hay algún problema con la deuda que pone en peligro que nos fastine el rating. Y sobre eso, en lugar de darme un informe en el que es imposible que adivinemos que el informe va a responder ese problema, vamos a hablar con la IA, pues enséñame el deseo, o dame el top de clientes de tal, o enséñame por zona geográfica a ver qué pasa. Y la IA te va a ir guiando de, ostras, pues aquí he visto algo que creo que deberías ver. Y es como tener un ejército de juniors detrás, porque tampoco parece inteligente, pero no es tan inteligente como parece, ¿vale? No. Pero si es un ejército de juniors que te responde súper rápido a lo que necesites. No, y sobre todo si le pides de datos cuantificables, quiero decir, mírate estos 2 millones de folios. Ahí está. En lo que yo me he hecho pues un ejército de juniors. No piensan mucho, pero se miran los 200 folios y pasa. A veces queremos que la IA nos resuelva todo, pero, por ejemplo, si yo cuento con herramientas de planeación, de rentabilidad perfectamente implementadas, pero el dato no está limpio, no está bien integrado. Si el dato no es creíble, lo que te arroje la IA, ¿no? Y cuando le preguntes, oye IA, quiero saber cuál es mi línea más rentable de negocio o qué producto es más rentable, lo que te arroje la IA va a ser mentira. La estrategia que te proponga no va a servir. Por eso, como decíamos, desde el inicio el dato es muy importante y la IA hay que saberla domar todavía, porque ya pasamos del wow al how. Con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, somos capaces de evaluar con cierta rapidez y eficiencia la información, y con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa me refiero a que no he mirado hoy los mercados, pero a las 8 de la mañana igual tienes el precio del petróleo a $110 y y medio minuto después lo tienes a 95 y dentro de un rato hay uno que suspira y lo tienes a 200, no lo sé. Esa volatilidad extrema en muchas variables que son vitales para muchas empresas, ¿tenemos la capacidad para gestionar todo ese volumen de información tan rápido? Esta, como político, se la voy a dejar a Raúl, pero te puedo contestar rápidamente que no te pregunta por Donald Trump, eso lo voy a dejar para la comida, que lo habléis en privado. Yo creo que la IA... ¿Qué me preguntabas? La capacidad para... me hablabais de simulaciones, de distintos escenarios, para adaptarse a un mundo muy volátil, muy cambiante. Yo ahí lo veía, ¿no? Tú lo planteabas como la velocidad, ¿no? Yo la IA no la planteo tanto como velocidad. Los casos que nos hemos encontrado, hace poquito hablamos con un cliente y era, la IA no la queríamos tanto para responder más rápido a cómo me va a afectar si ha cambiado el precio del petróleo un euro arriba abajo, sino la veíamos más para... Muchas empresas hacen contratos a largo plazo, ¿vale? Y tú calculas un contrato a largo plazo con cuál es el máximo precio, ¿no? El precio mínimo que le puedes vender para obtener el mínimo margen, ¿no? Que me permita trabajarlo. Pero si tienes alguna variable de estas, que en un mes te tira para arriba o para abajo, tu contrato de 6 meses automáticamente empieza a perder pasta desde el mes 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la IA? Joder, dime por dónde se puede mover esto, porque a mí no me vale el precio de hoy con algo volátil como el precio del petróleo. Yo necesito saber cómo se va a mover, al menos dame una franja por dónde se va a mover durante los próximos 6 meses para que yo sepa por dónde puedo cerrar ese contrato. Entonces,
no la veo, al menos yo no la veo tanto como el ayúdame a hacer algún rabioso online, sino la veo como más, dime por dónde pueden ir los tiros, porque en función de eso yo puedo negociar una cosa u otra. Y si me baso solo en lo que sé hoy, la puedo cagar a nivel, cagar a nivel Dios en el futuro, ¿vale? Entonces, la vemos más por ahí, al menos yo, la parte más la predictiva, ¿eh? También un poco por añadir, porque eso es verdad que a lo mejor es algo muy, no sé, suena un poco más a ciencia ficción a lo mejor, ¿no? Pero yo sí lo veo, por ejemplo, a la hora de poder hacer consultas a una base de datos, por ejemplo, gente que no tenga el conocimiento, que no sepa tal, que sea capaz de preguntar con un lenguaje natural a una IA algo que te lo muestre. Y de hecho eso ya lo estamos viendo. O sea, que para mí eso, o sea, es algo que es importante, es importante. Yo lo que os decía es que hay varios tipos de IA. Metemos en un cajón un concepto que realmente ya empieza a tener muchas aristas. Entonces, tenemos esta parte más predictiva, que es la clásica, que nos permite esto de no decidas con lo que hay hoy, decide con lo que puede pasar, porque si no, la cagas con un contrato de este estilo. Tenemos más la IA de... Tengo un amigo que siempre defiende los dashboards están muertos, ¿no? O en cierta manera estarán muertos, porque si tenemos algo al que le podemos hablar, preguntarle lo que queramos y nos va a ir respondiendo, ¿para qué quiero 500 dashboards en la casa intentando responder a preguntas que todavía no sé si me las voy a hacer en algún momento? Bueno, pues esa es la IA más generativa, que además puede utilizar cualquiera sabiendo o no teniendo ni idea del tema. Y pues hay más IAs, hay más IAs. Ahora vamos a ver la de SAP y además la vamos a ver en acción en los próximos minutos. Gracias por contarnos vuestra experiencia. Espero que todas esas personas que te guardaban sus hojas de Excel así en su departamento, sí que hay empresas que conocemos bien de cerca, te hayan agradecido que hayas puesto en valor toda esa información. Gracias por contárnoslo. Un placer compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.